Oscar es mi nombre. Ya les comenté que pueden reacomodar los objetos en la pantalla para que lo vean bien. Van a ver que estoy mirando un poquito un monitor u otro, porque lo estoy viendo ustedes o la presentación, ¿sí? Bien, no es que estoy perdido. Bien, soy ingeniero en informática y actualmente el CEO y director de operaciones de mi consultora de sistemas aquí en Valencia, España. Lo que hacemos es brindar servicios de consultoría, desarrollo de software y outsourcing de recursos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bien, hoy vamos a hablar de Agile y manejo de proyectos, pero de una forma un poco muy particular vamos a encarar el tema. Básicamente les voy a contar dos historias de vida personales, y en las que apliqué la gestión, todo lo que sé de la gestión de proyectos para llevar a cabo, bueno, proyectos de vida que ahora les voy a contar en esas dos historias. ¿Qué es lo importante de todo esto? Vamos a ver a lo largo de las historias, unas historias breves, que no importa la historia en sí, sino lo que importa es encontrar las analogías entre la dirección de proyectos, la aplicación de metodologías ágiles, y de lo que es proyectos informáticos, proyectos de vida, proyectos de construcción, marketing, la verdad, lo que sea. No sé cuántos de ustedes pertenecen al rubro de informática, como es mi caso, pero bueno, voy a ir constantemente ahí, pero bueno, con una mente un poco abierta pueden traspolar lo que les explico a su ámbito en particular. ¿Sí? Bien. Bueno, primero que nada les cuento brevemente un poco de historia para que sepan quién les habla y por qué les voy a contar lo que les voy a contar. Básicamente empecé en sistemas en el 93 en Argentina. Soy argentino, aunque ahora estoy viviendo en España. Recién egresado de la universidad con un amigo y creamos una primer consultora de sistemas. Teníamos muchas ganas, pero muy poca experiencia. Y bueno, básicamente queríamos tener nuestra empresa. O sea, era algo que yo quería de bien chico, tener mi empresa de sistemas y bueno, no sabía muy bien para qué, pero yo quería mi empresa. Bueno, cometimos mil errores, miles. Yo creo que si hubiera un libro de qué no debes hacer cuando creas una empresa, y bueno, hicimos todo mal. Empezamos con un capital que no necesitábamos, con una deuda, por ende. No sabíamos quién era nuestro cliente. Habíamos ido a hablar del marketing, pero ¿qué? No, nada. Nosotros sabíamos hacer sistemas. Bueno, bien. En contra de todo pronóstico, superamos los primeros meses, el primer año, el segundo, y bueno, entre error y error, hacíamos algunas cosas bien, y bueno, logramos pasar esa etapa tan turbulenta y fuimos descubriendo un poco de qué venía la cosa, ¿no? Y cómo se debía hacer. Bien. A lo largo del tiempo, cuando los proyectos fueron más grandes, los clientes más importantes, empezamos a descubrir el tema de las metodologías, que era, en definitiva, la única forma de llevar un proyecto a término. No sé, ¿cuántos de ustedes aplican metodologías para dirigir los proyectos que tengan, ya sean informáticos, marketing, de vida, lo que sea? De vida es un poco más especial, yo no creo que nadie aplique metodologías, eso es un poco para, bueno, personajes como me considero, pero bueno, sí en proyectos informáticos. En su momento las metodologías que había eran metodologías en cascada, estructuradas, entrega por etapas y bueno, una y otra. Me leí un libro de 500 páginas de las metodologías que existían en su momento, aprendimos, modificamos, creamos la nuestra y avanzamos. Con el correr del tiempo, la tecnología, si algo que tiene es que cambia constantemente, pero mucho más de lo que uno puede ver y soportar. Ok, un mensaje que no entendía, perdón. Bueno, bien, entonces, surgió en aquel entonces el término ágil y las primeras metodologías ágiles, pero se aplicaban más a procesos de fabricación y cosas un poco más puntuales, con lo cual, digamos que no estaba muy claro
O sea, la primera vez que lo vimos, eso de ágil, decíamos, pero ¿cómo es esto? A ver, Scrum, ¿qué hago? Tengo que crear una iteración, pero un proyecto de 2 años, ¿cómo hago para preocuparme solo de lo de la siguiente iteración y estimar las tareas con unas cartas de póker? Me pareció muy extraño. Bueno, no le dimos mucha importancia. Pero con el correr del tiempo fuimos comprendiendo un poco más los conceptos y diferenciamos lo que es un ciclo de vida, como puede ser Kanban, Scrum, XP y demás, y lo que es Agile en sí. Bueno, entendimos los conceptos, nos metimos más profundamente en eso y fuimos incorporándolo a nuestros procesos. En un determinado momento, allá por el 2017-2018, emigré a España, que eso es una de las historias que les quiero contar, y creé mi propia consultora de sistemas, aquí con 2 socios y amigos que aprecio mucho, y manejaba mi empresa estando en España, mi empresa argentina, y empecé a crecer con la empresa española. Después vendí mi parte de Argentina y me quedé solo con esto. Pero bueno, aquí creamos una empresa con una estructura 100% descentralizada, proyectos ágiles siempre en todo lo que hacíamos. Tal es así que tuvimos un crecimiento muy, muy fuerte, muy rápido, y en este año nos dieron un premio de Silicon Valley por ser una de las 10 mejores consultoras de sistemas de Europa en aplicar Agile al desarrollo de productos y servicios. Bueno. ¿Y qué les voy a contar? Un poquito esto, cómo es que aplicamos Agile y qué es lo que hacemos. Pero antes de entrar en la historia en sí, en las 2 historias, les quiero mostrar los puntos en común que hay entre los distintos tipos de proyectos. Y van a ver que es perfectamente válido que les cuente eso de los proyectos de vida y de la aplicación de metodología de gestión de proyectos en un proyecto de vida, porque están los mismos elementos. Bien, ¿cuáles son esos elementos? Los que están ahí resaltados. El primero y más importante, el objetivo. Cuando están haciendo un sistema para un proyecto para un cliente externo, bueno, el objetivo se lo plantea el cliente, pero el cliente a veces pide, ustedes lo deben saber eso, lo que considera que necesita, pero tal vez no sea lo que necesita, pide lo que quiere. Entonces, por ejemplo, les pueden pedir un sistema de gestión. Ustedes hacen un sistema de gestión, implementan un sistema de gestión, y de repente el cliente dice, bueno, pero ok, ¿cómo manejo mis clientes, mis contactos, las citas, etcétera? Resulta que lo necesitaba era un CRM y no un sistema de gestión. Entonces, pónganse en el lugar de su cliente, y si ustedes son los clientes, porque es un proyecto de vida, un objetivo personal, pónganse a pensar realmente qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y por qué necesitan eso. Y traten de crear un proyecto para otorgar a alguien lo que necesita y no lo que pide o quiere en principio. Convénzalo de lo que necesita es otra cosa. Bien, el siguiente elemento que van a ver en estas historias es la planificación. Todo proyecto, una vez determinado el objetivo, hay que hacer un plan para alcanzarlo. Imposible alcanzar un objetivo sin un plan concreto. Una vez establecido el plan, que se dividirá en fases, etapas, iteraciones, o llámanle como gusten, van a encontrar elementos en común, que son las tareas y los responsables de ejecución de esas tareas. Bien. Una vez que tienen lo que tienen que hacer, sea una tarjeta Kanban, sea un user story o lo que sea, y un responsable para hacerla y asignado eso a una determinada etapa del proyecto, empiezan los ciclos de desarrollo. Los ciclos de desarrollo evolutivos en general y de mejora continua, en Scrum se llaman Sprint, en otras metodologías tienen su nombre propio, pero en definitiva es lo mismo, es poner manos a la obra y ejecutar esas tareas. Y después medirlas. No sé cuántos de ustedes miden los desvíos en un proyecto realizado. Siempre recuerdo, mi padre me dice que no va al médico para que no le encuentre nada, porque si va le va a encontrar algo. Pero eso no quiere decir que no lo tenga. Pero bueno, una política un poco rara. Pero bueno, es importante medirlo. Y no confíen en la memoria traiciona. Hay que medirlo con datos escritos y puntuales. ¿Sí? Bueno. Perdón, no lo dije antes, pero al final, si tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat y se le pone un signo de pregunta atrás de lo que escriben. Eso pasa a una sección de preguntas y Mario, que va a estar ahí leyendo un poquito las cosas, me va a decir que haga hincapié en algo, en una cosa o en otra. Igual tenemos una sesión de preguntas al final.
Bien, vamos al punto. La primera historia. Como les decía, les voy a contar dos historias personales que me han ocurrido y que en las que apliqué los conceptos que tengo de gestión de proyectos para llegar a lograr ese objetivo y conseguir lo que quería en su momento. Bien, son dos historias que en principio no parecían conectadas, pero lo estaban. Lo que pasa es que eso uno lo puede ver en el presente mirando hacia el pasado. Es imposible verlo al revés. Uno no puede pararse en un momento y conectar puntos, sino ya pasó todo. Bien, esta historia empieza por el final. Resulta, hace un tiempo estaba con mi profesora de italiano, en una sesión online, como todo el mundo en esta era de COVID. Éramos pocos alumnos y un ejercicio del libro hacía una serie de preguntas, y una de ellas era una que me ponía un poquito incómodo, pero bueno, que cada uno iba contestando a su momento. Y la pregunta era, ¿qué tan a menudo se van de vacaciones? Bueno, cuando me tocó el turno a contestar a mí, mi respuesta fue en italiano, tutti i mesi, todos los meses. La profesora me dijo, no entendiste la pregunta. Bueno, pero sí, yo la había entendido. Y me dije, bueno, pero has contestado esto. Bueno, sí. Bueno, explícate. Bien, esto no se trata de dinero, no me sobra. Estoy bien, me va bien con mi empresa, hacemos bien lo que hacemos, pero viajar no se trata de dinero, se trata de planificación. Y aquí viene cómo inició todo. Resulta que por allá en el 2012, hace apenas 8 años, pudimos tener con mi mujer una segunda luna de miel, que fue la primera que hubiéramos querido tener y no pudimos en su momento, al Caribe. Conocí la Riviera Maya. Para mí, acostumbrado a las playas argentinas, eso era el paraíso, o estaba muy cerca de serlo. Bueno, en definitiva, el mar, las ruinas, las palmeras, el resort, la gente, la vida, bueno, me explotó la cabeza. Y por suerte a mi mujer también. Y éramos dos que dijimos, quiero esto. Me encantó. Si esto es tan lindo, ¿cuánto más hay por ver? ¿Y por qué esperamos tanto tiempo para verlo? Ya casados, maduros, nuestros hijos adolescentes y moviéndose solos. Bueno, entonces dijimos, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago para conseguir eso? ¿Cómo puedo hacer? Y ahí es donde surgió el primero de los proyectos. Si me permiten, voy a mostrar. Aquí se los voy a mostrar con una herramienta, la herramienta que utilizamos nosotros de gestión de proyectos, MyTaskPanel, pero pueden, imagínense esto con cualquier otra herramienta, Trello, Asana, Rike, la que utilicen. No es importante la herramienta, sino el proyecto en sí. Bueno, en ese momento, cuando vimos que eso era lo que queríamos, surgió ese primer proyecto de decir, bueno, ok, ¿cómo lo hago? Bien, aquí ya están viendo una de las primeras analogías. Entonces tengo una serie de etapas o fases que que se me ocurrieron diagramar en su momento, en aquel entonces en mi mente, esto lo hice mucho después les voy a contar cómo, como para lograrlo. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Planificar. O sea, hacerme un plan de qué es lo que quiero. Bien, ¿cómo? Bien, lo que tenía que resolver era, yo tenía 15 días, 20 días, no recuerdo, de vacaciones, como casi todo el mundo, un mes tal vez, no menos, no me acuerdo, pero ¿qué hacía? Me iba 15 días en verano, 7 días en invierno, de vacaciones al mismo lugar o más o menos, una cosa por el estilo bastante estándar. Entonces, bueno, ¿qué pasa si parto esos 15 días en 3 viajes de 5? Es lo mismo, no tengo más vacaciones. En definitiva, la plata en hospedajes es la misma porque pago los mismos días o muy parecida. La plata en comida, excursiones, etcétera, es la misma. Más caro los vuelos, porque tengo 3 vuelos ida y vuelta y no uno. O vuelos, trenes, lo que sea, no importa. Ok, siguiente problema. Entonces, ¿cómo hago para conseguir vuelos baratos? Bien, yo escuchaba gente lo hacía, pero bueno, mucha importancia no le daba. Empecé a buscar, empecé a investigar, a leer, bueno, en definitiva, me creé una serie de tareas, acá vuelvo a la gestión de proyectos, tenía tareas asociadas a resolver el tema de los vuelos, resolver el tema de los peajes, resolver el tema de las excursiones, investigar esto, investigar lo otro, y en definitiva
tuve que resolver cómo hacer una cosa u otra, pero lo terminé haciendo, escribí un blog al respecto. Si hay algún fanático de los viajes aquí en esto me lo dice, aquí tiene un enlace, pero al final se los dejo. Todo lo que descubrí, que no es poco, me terminé transformando en un experto en viajes, se pasó a ser una pasión para mí, está escrito en ese blog. Bien, no pasa más que por esperar las ofertas, comprar con tiempo, determinar la duración del viaje, la temporada. No es lo mismo viajar en temporada media que en temporada alta. Nunca hay que viajar en un fin de semana largo, un feriado puente o Semana Santa, porque los precios se duplican en cualquier lugar del mundo. Váyanse el fin de semana anterior o el siguiente. Hay un montón de cositas para hacer. En definitiva, volviendo, no importa la historia en sí, sino que busquen las analogías. ¿Se acuerdan del objetivo? El viajar. Viajar con un presupuesto limitado. La planificación, bueno, aquí la tienen, divididos en etapas. Cada viaje ahora para mí es un proyecto, donde tengo que realizar una serie de tareas, investigar, por ejemplo, cuáles son, por ejemplo, un destino que quiero ir ahora o que iba a ir, ahora no sé, pero bueno, eso es tema aparte. ¿Cuáles son las ciudades que quiero visitar? Está en rojo, lo tengo atrasado un par de días porque, bueno, me faltan un par de ciudades más. Cada vez que cumple un objetivo de estos, surge una subtarea asociada a la anterior, que es, bueno, resolver el tema del hospedaje en esa ciudad que decidí que es una de las que quiero visitar. También tengo usuarios, o sea, no es que me hago cargo de todo. Mi mujer es fanática de los viajes, ok, llévate parte de la carga. El trabajo de investigación no es un trabajo menor, entonces le asigno tareas. Y otra vez, estamos hablando de un proyecto personal, pero encuentra las mismas analogías que un proyecto informático o de cualquier otro tipo, donde tengo una tarea a realizar, una serie de instrucciones, o no, en este caso no las tiene, una serie de etapas o subtareas, una fecha para cumplirla, un responsable de hacerla, una dificultad en lograrla, y muchas cosas que no se dan en un proyecto de vida, como el tiempo restante para cumplirla, etcétera, etcétera. Pero, bueno, en definitiva, esa parte no es muy importante. Se imaginan que si fuera un proyecto informático podría existir eso. Como sea, cada proyecto de vida, de viaje, ahora para mí es un proyecto a crear y a cumplir, donde tiene su etapa de organización, su etapa de ejecución y su etapa de documentación posterior, que es un poquito las fotos que saco, los videos que armo, la documentación en el blog y demás. Bien. Conclusión. Poco a poco, en el tiempo, lo que fui haciendo es viajando, lo que le dije, eso de dividir 5 días y 5 más 5, tenía los mismos 15, después tuve 20, entonces eran 4, y después dije, ¿qué pasa si me voy cada una vez 3 días y el otro mes 5 días? Si me voy en una escapada de fin de semana, no es lo mismo que me vaya a conocer un lugar nuevo, etcétera, etcétera. Y ahí fui armando una estructura para llegar a cada vez, bueno, me voy 5 veces por año, 6 veces por año, y para mí estaba en prácticamente lo inmejorable. Ya había alcanzado todo lo que podía llegar a lograr, creía. Y bueno, después la vida otra vez me sorprendió con la segunda historia, otro proyecto mucho más complejo, pero en el que van a ver un poco lo mismo. Pero las bases en el que fui haciendo uno y otra cosa es lo mismo, es lo que les marqué en la diapositiva anterior, es encontrar el objetivo, hacer un plan para alcanzar ese objetivo y ejecutarlo ordenadamente, contando con todos los recursos que yo tenía. Mi equipo era reducido, mi esposa y yo. En un equipo de proyecto obviamente hay mucha más gente, pero como sea, nos dividíamos las tareas y, bueno, lo logramos. Ahora, ¿cómo pasé de eso a viajar todos los meses? Eso es parte de la siguiente historia. Esta historia se asocia con la primera, pero al final. Bien, y empezó, es mucho más reciente, es un proyecto de migración. Surgió hace 3 años, como les dije, yo argentino, ciudadanía europea e italiana, puntualmente. En aquel entonces no sabía que podía obtenerla siquiera. Mi hija en aquel entonces tenía unos 20 años, mi hijo 17, mi hija ya por casarse, y la pesco ahí viendo unas imágenes en la notebook de lugares de viaje para mí. Entonces dije, bueno,
¿Dónde te estás yendo, hija? ¿Se van a hacer una escapada? ¿Qué onda? Bueno, resulta que me dice, no, pa, lo que nos queremos casar y después irnos a vivir a Holanda. Me quedé helado. Yo en aquel entonces tenía mi empresa argentina, consultora, un nivel socioeconómico bueno, aceptable, viajando creo que 4 o 5 veces por año de vacaciones, o sea, auto, casa, pocas deudas, como argentino no podía no tener deudas, pero eran pocas y controlables. Eh, Estaba en la zona de confort del libro, esa que dicen, bueno, quédate ahí, no te muevas, porque esto es lo tuyo. Bueno, se me destruyó lo que creía que era lo mío. Empecé bueno, a tratar de reponerme del shock. Cuando lo hice dije, bueno, ok, razonando un poquito lo que me acababa de enterar, digo, bueno, hija, la verdad, genial, bárbaro. Me parece que tenés un futuro buenísimo y bueno, te apoyo. Bien. Hablo con mi hijo, una cosa en la otra, bueno, lo que quería hacer Sol y no sé qué. Me dice que, bueno, le parece que no estaba nada mal, que parecía interesante, pero que le gustaría probarlo. A ver, si era posible, si había una mejor vida en otro lugar y qué, bueno, nos pusimos a ello. Y ahí surgió el siguiente proyecto, pero todavía no tenía su forma. Empecé a investigar, a hablar con amigos, conocidos y demás, y entre ellos hablé con un chico, Pablo, que estaba viviendo aquí en España, que ya había emigrado años atrás, y hablando, preguntándole una cosa, otra cosa, cómo era la vida, los costos, etcétera, etcétera. De repente me dice, ya terminando la charla, mira, Oscar, no te preocupes, vos sos un excelente administrador de proyectos, vas a hacer de esto un proyecto y lo vas a llevar acá y lo vas a cumplir. Bueno, le agradecí el elogio, bueno, no le di mucha importancia y seguí el largo. Pero después me cayó en las fichas. Dije, tiene razón, ¿por qué no un proyecto? ¿Por qué no hacer un proyecto con todo esto? Uno un poquito más complejo que el anterior. Y ahí salió el proyecto de migración. Bien, si les muestro un poco la cantidad de tareas que ese proyecto tenía, son realmente abrumadoras. Era mucho, mucho lo que había por hacer, muchas incógnitas, mucha información que no conocía, tenía que ser lo suficientemente ágil para adaptarme a los cambios y ver, de investigar, y según lo que iba planteando y apareciendo, cambiar de un rumbo a otro rumbo y crear tarjetas, eliminar tarjetas y demás. Bueno, en definitiva, otra vez, volviendo a la analogía anterior de los proyectos de vida, proyectos informáticos o demás, aquí tienen el árbol de iteraciones, esta vez se dividía en 3 años. Nació un proyecto de 3 años, donde tenía una etapa de organización. En este momento yo ni sabía, como les decía, que podía obtener ciudadanía italiana. Entonces decía, bueno, ¿puedo irme a Europa? ¿Cómo? ¿Qué hago con mi empresa? ¿De qué trabajo? Empezar de nuevo a los casi 50 años para mí era una locura. Era apostar a perdedor. Pero bueno, con todas las ganas me puse y bueno, digo, bueno, ok, a ver si se puede hacer. Bien, dividí el proyecto en distintos temas, fases de el costo de vida, la educación, cómo era esto, dónde iba a estudiar mi hijo, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a entrar en detalles en todo esto, lo escribí también, toda esta información está escrita en otro blog, al que le interesa me lo pide. Y terminé ejecutando primero esa etapa de organización en la que básicamente conseguí la ciudadanía italiana, investigué todo lo que podía investigar y me organicé todo lo que me podía organizar. Otra vez, los mismos elementos, tarjetas, responsables, en este caso mi esposa y yo y algunos amigos que nos daban una mano que también querían emigrar. Aquí ya tenía fechas de cumplimiento, un peso relativo de cada tarea, una serie de grupos variables. Esto, si recuerdan, no son los mismos grupos que tenía en el otro, esto es un típico tablero Kanban. Iba moviendo una tarea de un lugar a otro y avanzando la de estado. En el momento de la ejecución, lo que representaba esto era la mudanza en sí, todo el cierre de la empresa anterior, la apertura de la nueva, etcétera, etcétera. Y después, aquí estoy ahora. Esto es el 2020, 19 y 18. Esto
tengo algunas tareas que todavía, si lo vemos por las tareas en curso, van a ver que algunas están ya en ejecución, algunas terminadas y algunas no completadas, las demás están todas cerradas ya. Bueno, por ejemplo, el tema del auto. La verdad que esto en realidad ya está terminado. No hace falta auto para moverme en esta ciudad. Bueno, como sea. Otra vez, los mismos elementos, la misma metodología y aplicada a algo totalmente distinto. Obviamente este es un proyecto muchísimo más grande, muchísimo más complejo que el otro. Un proyecto de 1.256 días transcurridos y 189 por transcurrir. Falta solo un 13%, que ahora suena a re poco, pero la verdad que fue muchísimo. Muchas tareas, muchas cosas, etapas. Y al final, si pude hacer un proyecto de vida tan complejo como esto, y cómo es que lo llegué a hacer, organizándome. Bueno, ¿cómo no voy a hacer los proyectos de mi empresa, no? En definitiva, todo lo que hace falta para llevar a cabo un proyecto es un poco de planificación y organización. El entorno en el que vivimos actualmente es un entorno muy fluctuante, muy variable. Si ustedes lo piensan, recuerden negocios o empresas que hace 10 años, 20 o 5 algunas, eran un negocio, eran un boom, y ahora no existen, como las tiendas de alquiler de videos o los revelados de rollos de fotos, y las tecnologías que van cambiando, surgen nuevos lenguajes, nuevas arquitecturas, nuevas cosas. Es muy difícil hoy día llevar un proyecto a cabo si no se hace con metodologías ágiles. Y eso no quiere decir, entiendan bien, no, cuando hablo de Agile, no quiero decir Scrum. Uno lo pone como sinónimo, pero no es lo mismo. Scrum es la más utilizada y es una muy buena metodología para llevar a cabo las fases de ejecución de un proyecto. Pero eso no quita a que tengan un plan del big picture de todo el proyecto y decir, bueno, pero ¿cuál es el gran proyecto? Y no solo la siguiente iteración. Bueno, el gran proyecto implica todo esto, todos estos puntos, y los vamos a dividir en estas fases. Y cada una de esas fases la vamos a ejecutar con un ciclo de vida de Scrum, con iteraciones y, no sé, 3 iteraciones para cumplir esta fase. Ok, equivale a esto, vamos a tener estos entregables y vamos a poder adaptarnos a los cambios, ir variando y vamos a poder decidir qué es lo que hacemos primero, qué es lo que hacemos después, etc. Ahí es donde tienen que aplicar Agile, en la forma de llevar a cabo un proyecto. Yo me leí todo el manifiesto de Scrum y toda la documentación que pude encontrar o que creí que necesitar, pero en definitiva, lo que terminamos haciendo es creando nuestra propia forma de trabajo, nuestra propia metodología, o aplicando, no sé si nuestra propia metodología, pero sí aplicando las metodologías adecuadas en el proyecto adecuado. No todas son lo mismo y no todas sirven para lo mismo siempre. Una etapa de mantenimiento de un proyecto, lo ideal es una metodología, un ciclo de vida Kanban, porque tienen un tablero donde van entrando issues, va avanzando por el proceso y va saliendo. Así como entra, sale. Recontra variable. Scrum mejor para un desarrollo más ordenado. Ahora, si usan daily meetings, tienen iteraciones de una semana, de 15 días, etc. Y la verdad, no es lo más importante. Es todo discutible y seguramente van a tener razón en la decisión que tomen. Lo importante es que usen una metodología y se ordenen. Y créanme, si se puede llegar, si se ordena, si se planifica bien un proyecto, cualquier proyecto es alcanzable en informática, en marketing, en construcción o en la vida. Les doy ahora algunos tips antes de entrar a una fase de preguntas. La verdad es que no controlé el tiempo, no sé cuándo. Media hora, vamos bien. Bien. El objetivo. Esto ya se los dije. Los 3 tips, hay más, pero bueno, estos son los más importantes. Si hay algo que se tienen que llevar de esto, son esto y el tema de la planificación, de aplicar metodología. Una vez aplicada la metodología o el ciclo de vida, recuerden siempre, encontrar el objetivo, enfóquense en la necesidad real. Después,
El éxito del proyecto, la mitad del éxito del proyecto depende de la organización del management que hagan de ese proyecto, cómo lo dividan en las fases, en las etapas, en las iteraciones, etcétera, y el control que ejerzan sobre ello. La teoría de mi padre de no ir al médico para no enterarse, bueno, no está bueno, que no se controla, quiere decir, y sí, se terminó el proyecto, y sí, se terminó. ¿Cuándo? ¿A tiempo? ¿Tarde? ¿En los costos? ¿En las características funcionales requeridas o no? ¿Se amplió el proyecto? ¿Pidieron nuevas funcionalidades? Documenten, registren todo ello, todo ello. Si lo hacen con una herramienta, no se van a tener que preocupar de documentar un montón de cosas que no las van a ver nunca. La herramienta lo documenta en base a las acciones que van realizando, o debería hacerlo, si usan una buena herramienta. La comunicación, el management y la comunicación, es ese conjunto. Es muy importante que el equipo esté conectado, más en estos días del COVID. A nosotros mucho no nos cambió porque recuerdan que les dije, la empresa aquí la creamos con una estructura 100% descentralizada, recursos distribuidos, nuestro equipo de trabajo está parte en Latinoamérica, parte en España, nuestros clientes están en Estados Unidos y varios países de Europa. Estamos muy lejos unos de otros, tenemos que ser recontra eficientes con la comunicación. Si no, no hay forma de llevar un proyecto con éxito. ¿Cuál es el otro 50%? Los recursos. La calidad del equipo con el que trabaje es el otro 50%. Pero una cosa no quita la otra. Pueden tener un excelente equipo, pero que no cuadra entre sí, no se lleva, no está bien comunicado, no está bien manejado o administrado. Difícilmente logren algo. El equipo es bueno, los profesionales son buenos, con lo cual está bien, es probable que estén cerca del objetivo, que lo logren, pero tal vez no en los tiempos porque está mal manejado o haya fricciones y demás. O sea, todo esto en conjunto hace una buena gestión de proyecto. Y volviendo a la analogía de los proyectos de vida, es lo mismo. El equipo con el que contábamos, en estos casos que le conté, era lo mismo, era mi mujer y yo, y bueno, y una serie de tareas, y obviamente toda una serie de, no sé si decir que era miembro del equipo, pero bueno, me ayudó muchísima gente. Encontré información en internet, en blogs, en amigos, en conocidos, y en los que no eran, molesté a todo el mundo para investigar una cosa y otra, pero bueno, era mi tarea, yo tenía que llevar a cabo ese proyecto. Por último, como tip, equivóquense, pero háganlo rápido. O sea, no hay mejor maestro que el error. O sea, y el error que duele, no el que no. Un error, un desliz, no pasa nada. Poco se aprende. Pero un error, en serio, es imposible que no aprendan. No van a cometer 2 veces, o sí, no deberían cometer 2 veces el mismo error. Al menos tomen nota de ello. No se recriminen nunca un error. En todo ese roadmap que les mostré de mi currículum, digamos, dentro de todos los errores que cometí, me asocié con personas incorrectas, como no podía faltar, me terminé desasociando, tuve que crear una nueva empresa, me levanté, me volví a empezar, cosas que estaba haciendo de una forma, las tuve que hacer de otra, malas decisiones de administración, bueno, ¿para qué le voy a decir? Cada uno me enseñó, pero jamás me recriminé de decir, ¿por qué hice esto? Si hubiera hecho esto otro, me hubiera salido o no hubiera pasado por ahí. Si no hubiera hecho eso, yo hoy no estaría acá. No sería el que les está hablando. Sería otro, distinto. Mejor, peor, no lo sé. Estoy contento con quien soy. Con lo cual, bueno, tan mal no lo hice. Perdón. ¿Y cómo se atan esas historias? Bien. ¿Cuál fue un efecto secundario de ese viaje, de ese proyecto de migración? Que aquí todo en Europa está más cerca y terminé pasando de viajar 4, 5 o 6 veces por año a viajar todos los meses. Está bien, a veces en viajes muy cortos, de 3 días como mínimo tal vez, pero me era mucho más fácil, los vuelos más baratos. El gran problema de dividir las vacaciones en muchas iteraciones diferentes era precisamente los traslados, porque se pagaba, había más cantidad, era más caro, más complicado y más difícil de organizar. La organización ya la tenía recontra clara, lo único que ese condimento que hizo que los traslados sean casi el menor de los problemas aquí, y bueno, me unió las dos cosas y terminé, bueno, realizando
lo que es una pasión para mí, que es viajar, y la otra pasión es administrar proyectos informáticos. A lo largo de toda mi carrera, supongo que los que sean emprendedores, ustedes transcurrieron por el mismo camino, que es al principio hacen de todo, son el jefe, el administrador, el cadete, el programador y el analista. Bueno, después cuando la empresa fue creciendo, yo fui el programador, me encantaba programar. Bueno, no es que no me gusta, pero bueno, ahora ya no lo hago. Después tenía que manejar equipos, con lo cual no podía programar y administrar. No se pueden hacer las dos cosas bien. Entonces dije, bueno, tengo que pasarme al otro lado. Entonces empiezo a administrar los equipos. Me puse como analista técnico, después funcional, después consultor. Cada vez sabiendo menos, pero bueno, cobrando más. La historia de la informática, ¿no? Y bueno, en definitiva, cuando estuve en una posición que podía tomar las decisiones, no apretado por el día a día, el tiempo, lo que hay que hacer, sino lo que quiero hacer, me reservé un puesto para mí mismo, además de CEO, como director de operaciones, porque lo que a mí me apasiona es dirigir proyectos. Actualmente estamos dirigiendo unos 20 y pico de proyectos en forma simultánea todos los meses, algunos terminan, otros empiezan, pero más o menos es la cantidad, y realmente con muy poco esfuerzo. Algunos proyectos de recursos humanos, de Manpower, otros proyectos de desarrollo y algunas inversiones de crear nuevos productos para salir al mercado, etcétera, etcétera, pero realmente con muy poco esfuerzo después de todo el conocimiento que nos permitió aceitar todo ese proceso a lo largo del tiempo. Y otra vez, incluso aquello que parece inalcanzable es posible. Créanme, es cuestión de las ganas, el esfuerzo y, bueno, todas las fichas que le pongan. Cuando tengan en claro cuál es un objetivo y qué es lo que ustedes quieren, vayan a por ello, pero vayan de una forma organizada. No en tuntún, diferencien lo que es una expresión de deseo de un proyecto. La diferencia, ¿saben cuál es? Un plan. Es todo. Cuando tienen un plan, ese deseo se puede llegar a transformar en un proyecto cumplido. ¿Sí? Bueno, y eso lo pueden aplicar a todo. El concepto de Agile, como les decía, es un concepto que hace más a la agilidad o a la habilidad de adaptarse a los cambios del entorno, de las situaciones, de los requerimientos, de lo que ustedes perciban, de todo lo que los rodea, que a la aplicación de una metodología ágil en particular. Tomen lo bueno de todas ellas y aplíquenla cada una en el lugar preciso. Bueno, si esto fuera en vivo, tendría reacciones y preguntas y demás. Como esto no lo es, no sé si Mario, si me hace una mano, si hay algunas preguntas, si tienen dudas, cosas que les pueda explicar o que no haya sido claro, encantado. Mario. Hola, ¿me escuchas? Sí. No, te pedían si por favor les podías dejar la presentación disponible porque estaban bastante interesados con los blogs y también recomendarles la herramienta por si la herramienta que utilizabas para crear los proyectos. Eso, que se lo dejes disponible en algún sitio para que... Bien, contesto, la presentación va a estar disponible, creo que cuando se grabe este webinar va a estar, pero aquí tienen... no, pero creo que puedes dejar el archivo ahí a la izquierda, puedes subir la presentación para que la gente lo pueda descargar. Ah, bueno, ahora lo hago si descubro cómo. Pero como sea, aquí tienen esta última presentación, una URL. Si yo lo escribo en el chat, supongo que ustedes lo van a poder ver, así que para que no tengan errores de tipeo. La herramienta que nosotros usamos para gestionar proyectos es una herramienta propia, es gratis, ¿sí? No les estamos vendiendo nada aquí. Es similar a muchas, en nuestra opinión, mejor que varias. Y enfocada a proyectos ágiles. Tiene manejo de iteraciones, división de proyectos en cuentas, etapas, etcétera, etcétera. Les mostré solo una parte, me quería enfocar un poco más en las otras historias, pero la pueden descargar. Ahora, cuando termino de hablar, les tipeo esas URLs para que lo vean. En cuanto al blog de viajes, bueno, en realidad, el primer blog que ven aquí se
sé si, supongo que también la presentación, el que ven aquí es un blog en donde tienen una serie de notas e información y mucho de lo que le dije, un poco más historias, de management, tips para si quieren crear su propio emprendimiento, diferencia entre trabajo remoto y trabajo local, etcétera, etcétera. Y en esta última URL que me aparece esto, yo no sé cómo hago para correrlo, pero bueno, voy a sacar el puntero, tal vez sin señalarlo. Bueno, esperando nada más. Bueno, ahí en ese otro blog tienen, en una sesión de tips, tienen todos los tips de viajes. Si hay algún fanático de viajes, bueno, ahí lo puede hacer. Y ahora déjenme buscar las URL en el otro monitor, así se las pongo ahí. A ir por orden. No sé si mientras algo más que les pueda contar, alguna duda o lo que quieran. Bueno, este es el... ¿Se ve eso que acabo de tipear? Sí. Sí. Bueno, sí, una URL. De ahí van a poder ir. Ese es un website de información. Realmente de ahí van a poder ir a loguearse, registrarse y usar la herramienta. El de viajes. Y ahí mismo tienen el blog. Si lo buscan, ahí lo van a encontrar. Sí. Y el de viajes. Aquí. De nada. Sí, en una sección, en un apartado tips del menú, tienen todos los consejos para vuelos baratos y hospedajes, cuándo viajar, cómo elegir la temporada, cuál es la duración ideal según el tipo de destino, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera que me quiera contactar por un viaje, encantado de ayudarlo porque me fascina y me encanta que otras personas también puedan viajar. Y recuérdenlo, no es un tema de plata, es un tema de organizarse y quererlo realmente y decir, bueno, ok, ¿cómo lo hago? Tengo muchos amigos que después de yo resolver mi cuestión, bueno, pudieron hacerlo. Bueno, bien, no sé si hay más preguntas o cosas para trabajar en la ocasión. Genial. Claro, preguntaban sobre todo eso, las analogías de cómo podrían utilizar esta metodología ágil en otros campos profesionales. Si les podrías dar algún ejemplo o algo de eso. A ver, cierto, compartir presentación. Ahora voy a ver cómo lo hago, porque todavía no entendí bien cómo lo subo. Mientras contesto lo otro. Mari, si te puedes fijar eso y lo podés subir vos, sería genial. Gracias. Bien. Bien, educación. No estoy seguro de entender exactamente, Silvana, lo que quieres decir para trabajarlo en educación. Si te refieres a un proyecto de educación o a dictar una clase o a organizarse para realizar algún trabajo práctico o algo en ese sentido. Como parte de la formación de los alumnos. Entiendo, bien. Ok, ¿qué es lo que yo te diría o les diría a tus alumnos que no estoy seguro si estamos hablando de primaria, secundaria, universidad? Me imagino que no universidad por como me lo planteas, pero puede ser secundaria. Genial. Bien. A ver, hay muchos libros, videos y tutoriales de una metodología ágil en particular, como ser Scrum, que es la más conocida. Ahora, en el caso particular mío, yo lo he aplicado con mis hijos. A ver, no los senté al lado de Maitaspanel o Trello o Asana y les dije, bueno, creen acá lo que tienen que hacer, porque no, me hubieran odiado. Pero sí les ayudé con tips a decir, bueno, cómo organizarse y enfocarse en lo importante, digamos, bueno, qué es lo que tienen que aplicar de cada cosa, cómo estructurar un objetivo a lograr en distintas partes. A ver, en cuanto a la gestión de proyectos en sí,
si te refieres a la herramienta o lo que sea, la puedes, en esa URL que lo tienes gratis. Nosotros lo vinculamos al aprendizaje basado en proyectos. Genial. Bueno, somos argentinos ambos. Bien. Yo creo que lo más importante de todo eso es la forma de organizar esos proyectos que mencionas. ¿Cuáles son las iteraciones o las fases o las etapas de cada uno de esos proyectos? Y va a depender un poco del proyecto en sí, pero yo creo que no te costaría encontrar qué es lo primero que hay que hacer, qué es lo siguiente y qué es lo otro, lo que sigue. Y en cuanto a las tarjetas o las tareas de cada proyecto, bueno, depende un poco de las etapas en lo que lo dividas, pero van a ser los pequeños hitos a cumplir para llegar a lograr dar cumplimiento a esa fase. Y cuanto a quién es el equipo en este caso, y puede ser el equipo de trabajo. El equipo de trabajo que armen, me imagino o recuerdo o veo en mis hijos cuando arman un trabajo práctico, se juntan 4 o 5, cada uno tiene sus tareas, bastante mal organizado y dividido, el que más pilas tiene es el que más hace, el que menos es el que copia o hace chistes durante las reuniones. Bueno, si lo arman con un proyecto tal vez sería un poco más adecuado. El que sea más habilidoso, el líder, etcétera, puede llegar a dar, a crear, asignar las tareas, a crear esas tareas, a decir, bueno, hay que hacer esto, esto, esto y esto. ¿Quién hace cada cosa? Bueno, aprovechen las habilidades de cada uno y distribúyanlo. Y que como todos pueden entrar a la misma herramienta, a ver todas las tarjetas, cómo están, y bueno, todos van a saber quién lo está haciendo, cuál está en desarrollo, cuál está ya terminada y cuál ni siquiera empezó a verlo. Yo creo que la metodología es perfectamente aplicable. Hay que ver un poquito en cuál es el caso más puntual para hacerlo. Es muy diferente a Trello. Mira, las diferencias con Trello, no sé si te he contestado, Silvana, perdón, si no me retrucas. Las diferencias con Trello es que Trello es básicamente, hasta donde yo lo he usado, un tablero Kanban. ¿Qué es un tablero Kanban? La parte de la división en grupos, donde tienen diferentes columnas, a esas columnas les dan un nombre, como ser, si fuera un proyecto informático, sería análisis, diseño, desarrollo, testing, despliegue, por ponerlo fácil. Y van arrastrando las tareas de una columna a otra. No es, MyTaskPanel eso lo tiene, pero además se enfoca en la agilidad de las iteraciones. Puede dividir el proyecto en iteraciones, tiene un diagrama de Gantt, que es como para ver, no se los he mostrado, pero lo pueden ver en la herramienta, pueden ver cómo se va cumpliendo, desplegando esas iteraciones a lo largo del tiempo y las tareas, tienen un tablero de control para ver la salud de un proyecto, es para cosas un poquito más, que requieren más organización. ¿Sí? No tanto, Trello es muy fácil empezar, pero es muy difícil crecer. Cuando uno tiene un proyecto con etapas y encadenamientos y... A mí se me complicó. O al menos yo no encontré la forma de hacerlo en Trello. Por favor, fíjense si en el icono de la izquierda que pone archivos, si pueden descargarla, si pueden acceder a la presentación que subí. Sí, que lo pongan, aunque sea por ahí por el chat, o se lo pasamos de otra manera. Ah, buenísimo. Genial. Genial. Me causa gracia cómo está Fede ahí al lado mío charlando. Bueno. Bien. Bueno, si tienen más preguntas, encantado de responderlas. Perdón, estoy en silencio, estoy viendo que están escribiendo, pero no veo lo que escriben todavía, por eso estaba esperando. Están agradeciendo. Lo que puedes hacer es, si quieres dejar también... Ah, está ahí, porque no lo veía, perdón. El mail, por si nos quieren contactar o quieren comunicarse con nosotros, nos pueden dejar por ahí también cualquier pregunta.
Bueno, ahí lo tienen y si no, bueno, saludos de México, hermoso país, hermoso país. La parte que conozco me encantó y fue el que me abrió la cabeza para terminar logrando un objetivo que al final se transformó en algo fundamental para mí. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan un buen día y cualquier duda, cualquier pregunta o lo que quieran, tienen más de una forma de contactarme. Me buscan por LinkedIn, me buscan en la página de nuestra consultora y demás. Saludos, Fede, allá por Salta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós.